Ahí estamos grabando, así que buenos días a todos y bienvenidos a la novena sesión del curso de Introducción al Budismo Online. Y hoy vamos a ver, déjenme compartir la pantalla, el Samindirmukana Sutra. Es un sutra extremadamente complejo. Esperen un segundo que cierro esto. Ahí está, ¿no? Y la idea es ver hoy este sutra, que es un sutra complejo de la escuela Yogacara. Seguramente va a haber 10 trillones de consultas o preguntas. Eh, Como les digo, vamos a hacer muchos temas, van a ser muy rápidos. Por favor, párenme en cualquier momento. El formato es el formato que siempre mantenemos, así que no voy a ir mucho por esto, ¿no? Es esencialmente una cuestión autocontenida de cada clase. Esta vez por ahí vamos a hacer un poquito de referencia a la parte de los modelos psíquicos de budismo, los diferentes modelos de mente. La idea es, como siempre, mantener 1 hora 15 más o menos de tema y después todo el resto del tiempo de preguntas. Esencialmente, el Samyirmukana Sutra, yo estoy usando, hay tres grandes traducciones que yo uso, que es la de Powers, la de Kinnan y la de Cleary. La de Cleary es la única que probablemente se consiga normalmente. Hay otra muy buena que encontró Juan otra vez, que todavía no la termina de revisar, pero está bastante buena, que es una en castellano. La otra en castellano que hay es la de Thomas Cleary, bajo el título de Yoga Budista. Y hay un análisis muy bueno que yo no lo incluí porque es gigantesco, son creo 4 tomos, de un conocido mío que se llama Dan Lustaus, que es el gran especialista moderno en la yogacara, especialmente en China, ¿no? Entonces es un muy buen texto para ver. Pero esencialmente yo les aconsejo manejarse con las tres versiones que tienen acá, la de Power Cycle y la de Cleary. Después está esta gratis, que está bastante buena, la de Upasaka, no me acuerdo cómo se llama, pero está en sutrasbudistas.com. Los Sangyatso se llama, lo pasa acá. Y si pueden conseguirla de Cleary, en castellano también es una buena idea. Antes de empezar a hablar un poquito del tema del sutra en sí, el sutra es el sutra de explicación de la asamblea secreta, entonces es un tema que es complejo. Yo quiero detenerme un poquito en Yogacara. Nosotros ya hicimos un poquito de énfasis en Yogacara en las cosas previas, pero quiero hacer como una remarcación de contexto. Iguachara está fundada esencialmente por dos medio hermanos, Ashtanga y Vayubandhu, que son probablemente, luego de Nagarjuna y el Buda, los dos principales creadores o, digamos, o dos principales figuras en todo lo que es el budismo medio y contemporáneo, ¿no? Ellos dos eran dos hermanos con dos posiciones totalmente diferentes. Por un lado, el Ashtanga era un yogi bastante devoto, y tendía a tener un estilo de práctica bastante intenso. Vayubandhu, si también era un gran meditador, era una persona más sistematizadora, que buscaba esencialmente ordenar, comprender y transmitir. Y hizo esa mayor parte de su carrera con los Sarvastivadis, que es una escuela de los sistemas Nikaya. Ahora hay una leyenda muy linda que cuenta que en su momento ambos tenían dudas de qué hacer con su vida, cómo conseguir la iluminación. Entonces, cada uno toma como el camino más de acorde a él, ¿no? Por un lado, Ayanga se va a meditar a las montañas y Vayubandhu va a aprender con los Sarvastivadis. Vayubandhu tiene una carrera extremadamente compleja y llena de situaciones. Termina medio escapándose de los Sarvastivadis de la India, porque había escrito un texto muy interesante y muy polémico que se había Armacoya. Y está volviendo a su casa, pero ha tenido esencialmente un montón de experiencias, enseñanzas, meditaciones. Y va ayudando y Ayanga mientras tanto está en retiro. Y Ayanga tiene cero experiencias. La pasa pasan años y años y años, y toda la gente va a meditar en las cavernas cercanas a él, los otros yogis tienen experiencias hermosas y un montón de visiones, y él no tiene absolutamente nada. Varias veces se quiere ir, pero siempre hay alguien que viene y le dice, bueno, porque hay un poquito más. Y finalmente se cansa y dice, bueno, la verdad que no es para mí. Y se está yendo y encuentra que hay un perro infectado por unos gusanos que están comiendo. Y entonces, lo primero que quiere hacer, su primer impulso es, bueno, lo quiero ayudar, le quiero sacar los gusanos. Pero cuando va
arrancarlos, él dice, bueno, pero los gusanos también son seres. Entonces, ¿cómo puede hacer para ayudar al perro sin matar a los gusanos? Y lo que se le ocurre es poner su lengua sobre los gusanos y los gusanos muerden su lengua y él de esa forma los transfiere al suelo. Cuando hace esto con el primero, tanto el perro como los gusanos se transforman y era el Buda Maitreya, ¿no? El que va a ser el Buda en la próxima época, que por supuesto en el Mahayana y Yogacara es un Buda ya en este momento. Y él le dicta las enseñanzas de lo que se va a llamar Tathagata Garbha, o naturaleza búdica. Cuando se encuentran los dos hermanos, el, lo primero le cuenta a Vayubando, le cuenta todas las cosas que pasó, y luego Ayanga dice, bueno, está bien, yo aprendí de Maitreya, y me enseñó tales cosas, y de repente Vayubando le dice, no, bueno, sí, seguro, como que lo toma como, bueno, te quedaste mirando, no te pasó nada, y de repente inventaste Maitreya, y entonces Ayanga le empieza a contar lo que le enseñó Maitreya, y Vayubando se queda de lado, porque en realidad es tan extraño para el plantel hermano, es una posición tan nueva, que realmente gana fe en ese momento, ¿no? Él se da cuenta que realmente el hermano ha tenido una experiencia muy fuerte. Y en base a ellos dos, en base a la experiencia de los dos, se va generando el Yogachara. Ahora, lo que es el Yogachara es una cosa interesante. En el Mahayana, tras el Mayamika, recuerdan que la Mayamika esencialmente es una posición bastante dialéctica y fuerte que intenta cortar el discurso que hay tanto sobre la realidad, ¿no? Intenta volver el foco a una posición de que la realidad es inexpresable por lenguaje, es inarticulable, por lo tanto no tiene mucho sentido, ¿no? Los discursos y todas las cuestiones que había en el budismo, tanto sea en el Zen como en el principio del Zen como en el resto de los discursos Nikaya, ¿no? Y esto es una posición muy buena y es muy útil si uno es digamos, un académico, un filósofo que va discutiendo por ejemplo, con el hinduismo, pero en muchos casos se ve una posición demasiado árida para el practicante medio que necesita cierto soporte de las cuestiones más imaginarias, no de las cuestiones de las deidades, de la cuestión más simbólica. Es muy difícil caerle y decirle a alguien, eh, perdón, caerle y decirle a alguien, bueno, lo único que uno puede hacer es simplemente meditar y nada más, y etcétera, 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 etcétera. Y entonces el Yogachara va a tomar el papel de, dentro del Mayamaka, crear como ciertos modelos conceptuales, ciertas explicaciones, que si bien no son las últimas, sirvan para que todos los seres se liberen. Y esto es importante porque va a usar siempre la teoría de las dos verdades mayamakas. Recuerdan que hemos hablado de la verdad relativa y la verdad absoluta. Y lo que voy a decir que si en el Dharmakaya, o sea, el cuerpo del Dharma, está más allá de, digamos, la verdad relativa y la verdad absoluta, porque esencialmente son ambas relativas, digamos, lo trasciende de forma no dual. Es decir, que puede tener toda la riqueza de lo relativo y de lo absoluto. Un ejemplo clásico que usa Bayu Bandu es el tema de el renacimiento, ¿no? Lo que dice es menos útil. Dice, él siempre dice, hay una gran confusión. Hay gente que lo cree a pie juntillas. Esto es la enseñanza del Buda sobre, de una forma absoluta, una descripción de la realidad. Y eso, si uno lo ve contra otras cosas, contra la Natman, por ejemplo, falla. Y él dice, funciona como funciona la idea de uno de preparar los rituales o preparar el ropaje para el otro día. Uno a ciencia cierta no sabe si va a existir un mañana. La realidad es que no lo sabe. Uno asume que existe un mañana y en realidad se prepara para el mañana en base a esa asunción. Pero uno no puede estar seguro que existe mañana. Sin embargo, todos nosotros pensamos que vamos a otro día y nos organizamos. Y esa creencia nos sirve para organizar nuestra vida, es decir, sirve por ejemplo para decir, cuando hay un ritual muy largo, los brahmanes preparan las cosas con días de antelación. Ellos no saben que esos días van a llegar, pero lo hacen igual. Y eso como resultado, tiene un resultado por más que la asunción sea, estamos asumiendo cosas que no sean correctas, ¿no? Entonces, ese va a ser el contexto, en ese sentido, esa verdad relativa, que puede no ser correcta, funciona y da un resultado, una fruta determinada. Una vez que la fruta está determinada,
esa fruta va a poder ser consumida, va a poder ser usada, va a poder ser vista por todo el mundo. De la misma forma, el reconocimiento, va a decir él, va a servir no necesariamente como una verdad o como una descripción perfecta de la realidad, que siguiendo el Madhyamaka es imposible, pero va a servir para generar el fruto de la comprensión en sí. Esta idea básica, vamos a ver que aparece muchísimo en el Samindirmochana, que es el sutra que vamos a ver hoy. Y en este sutra, los participantes, esencialmente, son varios. Hay un palacio celestial, es decir, es uno de los sutras en los cuales, si bien se menciona Raja Grija, se entiende que esto se produce en un nivel de absorción meditativa. Y hay, principalmente, está el Buda y los Bodhisattvas. Si bien se mencionan Arhats, la mayor parte de los participantes son Bodhisattvas en absorción meditativa. Con lo cual se entiende que es un Buda, es una enseñanza bastante esotérica dentro del Mahayana, en ese sentido. No sé cómo nosotros hubiéramos podido ver, sino que son todos principalmente Budas y Bodhisattvas en un contexto totalmente meditativo. Y lo primero que va a plantear va a haber, va a ser una discusión entre, que esto es un esquema clásico, ya lo hemos visto en el budismo, en todos los sutras, que en muchos casos el Buda no es directamente el que va y dice, bueno, les voy a enseñar sobre este tema, bla, 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 sino que surge una discusión, y esa discusión es finalmente zanjada por el Buda, ¿no? Y acá va a empezar las cosas interesantes, porque hay dos bodhisattvas que empiezan a discutir. Un bodhisattva es Vidya Parichaka, y el segundo es un nombre larguísimo, pero verse si lo llegan a captar, es Gambira Arta Samvidrimochana. Y Gambira Arta Samvidrimochana significa, esencialmente, la perfección de la explicación a la asamblea secreta, que es esencialmente el texto que estamos viendo, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que es interesante, utiliza esta cuestión de metaniveles de vuelta de estos sutras, que dentro del libro, el libro discute con uno de los personajes y va a ser zanjada de discusión por el Buda. Y esto es un recurso que nosotros ya lo vimos bastante, lo vimos en Prajna Paramita, por ejemplo, que es la deidad, y en el texto de la deidad explican el mantra del texto que es la deidad. Y esta cuestión es muy del Mahayana esotérico, ¿no? Que después se pierde un poco en el Tantra. El Tantra tiende a ser como más simple la aproximación, porque fue una vuelta, como yo dije cuando hablamos de eso, Vajrayana, fue una vuelta a la raíz más chamánica, frente a un movimiento literalmente complejo y sofisticado que fue el Mahayana tardío. Este es un ejemplo de Mahayana tardío, en el cual el lector, el libro y el personaje totalmente se entremezclan y se marca que es una continuidad entre porque está queriendo hablar de alguna forma de la vacuidad y cómo generamos la percepción. Es una cuestión que no es muy común en Occidente encontrar esto. Por ahí en algunos temas de Borges o Deleuze o Robert Landon Wilson aparece esta idea de que el texto uno y los personajes del texto en realidad son parte de una misma continuidad. Y el único libro en que yo entiendo que esto está bien utilizado, muy similar a este recurso, es El largo iris de la gravedad, de Pynchon, ¿no? Libro fantástico, pero extremadamente poco popular en ese sentido. Este, pero este recurso es muy común en este tipo de sutras. Entonces, el texto le habla a un personaje del texto esperando que el Buda aclare. Y la pregunta es, ¿qué es dual y no dual? Entonces, acá el Buda hace la primera aclaración. Y lo primero que va a aclarar va a ser, dual y no dual no son dos opuestos. Y esto es que conceptualmente nosotros decimos tal cosa es dualista, tal cosa no es no dual. Pero en realidad, dual y no dual es una continuidad de experiencias, en las cuales el foco que nosotros ponemos, el límite que nosotros ponemos, esencialmente está dado de forma arbitraria, ¿no? Nosotros decimos sujeto y objeto. En la dualidad hay sujeto y objeto, en la no dualidad no hay sujeto y objeto. Pero la negación de la dualidad implica la existencia de la dualidad. Yo digo, no hay sujeto y objeto es porque yo de alguna forma concebí el sujeto y objeto para que se consiga. Lo que el Buda va a hablar, va a decir como no dual, es en realidad la existencia y no existencia al mismo tiempo del sujeto y objeto. Formalmente son las cuatro negaciones de Nagarjuna, que es que existen, no es que ni existen, ni no existen, ni existen, ni no existen, ni no existen, ni existen. Pero podemos verlo de esta forma. Lo que es realmente no dual, contiene lo dual. Contiene lo que es dual, contiene lo que no es dual, y al mismo tiempo es indistinto.
Y entonces, por supuesto, cuando pasa esto, Vidya Pariprichaka le dice, ¿y qué hacemos con esto? O sea, que no entendí un poco esencialmente. Y entonces se utiliza un simil que es muy interesante. Y él dice, Samsara y Nirvana es lo mismo. Y esta es una base muy importante de lo que va a ser después todos los sistemas esotéricos complejos del budismo. Sea el Dzogchen, sea el Corte de Yermes, sea el Mahamudra, ¿no? Esencialmente, Samsara y Nirvana son esencialmente lo mismo. La diferencia está en la participación subjetiva de la persona en el samsara o en el nirvana. Y para esto él da un ejemplo. Se habla de un ilusionista. Y este ejemplo ilusionista es uno de los más ricos para mí dentro de este sutra. Y lo que va a decir es, imaginemos esto. Imaginemos que una persona que vive un ilusionista. Y claramente hace una diferencia y no dice el término de sacerdote o majasía. Es un ilusionista, es un mago en el sentido de un mago de Las Vegas. Como se llama Chris Angel o todos esos magos, ¿no? Que uno va esencialmente a disfrutar, dice. Si una persona que es ignorante ve a un ilusionista, se asusta, ¿no? Lo puede ver, es algo que sorprende, cómo cambió esto, y piensa que es un mago en el sentido de Merlín, que cambió algo en el ente, puntualmente, que le estaba viendo. No sé, por ejemplo, transformó un objeto en otro, hizo surgir un animal de una galera, lo que sea, salió volando, lo que sea. Esa es una forma de error. Otra forma de error es simplemente quedarse lejos y establecer una distancia y decir, es una ilusión, no tiene interés. Si nosotros hacemos esa forma de error, de tomar determinada distancia, estamos también haciendo una cierta forma de dualidad. Decimos, nosotros sabemos, y si dejamos que ese conocimiento nos establezca una distancia subjetiva, sí, no vamos a pensar que es un mago, pero tampoco vamos a participar de eso, ¿no? Vamos a decir, bueno, es un mago, a mí no me interesa. El sabio, dice el Buda, es esencialmente la persona que puede ver al mago y puede disfrutar de la ilusión, aún sabiendo que es ilusión. Es decir, y esto es una cosa interesante, porque uno va, y esto creo que nos ha pasado a todos si hemos visto un mago que es bueno, uno ve a una persona, a un buen mago, un ilusionista bueno, y ya sabe que es un mago, ya sabe que es un truco, pero que sepa que es el truco no deja de involucrarnos en algún punto. Uno agarra y dice, ¡ah! ¡Qué bueno que fue! ¿No? Y ese disfrute está predicado no en el hecho de que no sabemos que es un truco, sino en el hecho que nosotros sabemos que es un truco. Es lo opuesto. Porque nosotros sabemos que es un truco y que tiene esta categoría, digamos, onírica o irreal de la ilusión, por eso hay un disfrute. Y esto es lo que va a decir el Buda, que es la forma del samsara. Perdón, ahí estuvo dibujando acá, voy a borrar, no hay problema en la pantalla, pero hay veces que si arrastran la pantalla en el coso queda ahí marcado. El disfrute está predicado en el hecho de que nosotros comprendemos la naturaleza ilusoria de eso. Entonces, lo que va a decir en esta parte, que es súper importante, es la forma de que samsara se transforma en nirvana es comprender la naturaleza real de todos los fenómenos. Ahora, la ilusión es necesaria para esa comprensión, ¿se entiende? No es que hay algo que es real y hay algo que es ilusorio. Dejemos lo ilusorio y vamos a lo real. Lo máximo de realidad que hay es lo ilusorio en ese sentido. Y esto es una cuestión compleja que el Buda va a desarrollar bastante, pero que va a ser bastante polémica en todos los. Vamos a la segunda parte. Entonces, ahora viene otro personaje que es Dharmodgata. Y le dice, si esto es así, por qué se explica el Dharma? ¿Cuál es el uso de la explicación, de la sistematización, toda la parte, toda la enseñanza? Y entonces lo que va a decir acá va a establecer lo que llama la teoría de los tres niveles, que no vamos a entrar porque es muy larga, pero esencialmente lo que va a decir es, aquello que es real, aquello que es existente, carece de signos, es insignificable,
no es insignificante, sino que es insignificable. No puede ser apuntado, no puede ser referido directamente. En este sentido, nosotros vamos a encontrar que mucho de este sistema tiene que ver con muy parecido a las aproximaciones de Saussure y Lacan, ¿no? Que dice que lo real en sí es algo que es totalmente carente de símbolo. Entonces, la enseñanza es un signo que apunta a eso, ¿no? Es un símbolo, diríamos. La traducción dice signo, que sepa, pero en realidad para mí sería, en términos más occidentales, sería un símbolo. Esencialmente es algo que apunta hacia lo real, lo existente, pero no es lo real y lo existente en sí. Hay en el Museo de México hay una escultura que es fantástica, que es un pedazo de basalto negro y se llama lo real. Es eso, ¿no? Es algo que resiste cualquier tipo de aproximación. La experiencia, cualquier experiencia, resiste cualquier tipo de aproximación. Y acá hay un símil que es muy similar. Perdón, alguien me preguntó algo. Uy, lo que estoy perdiendo, no tengo la duda. Problema con solté. Ok, sí, sí. Después subo, sí, sí. Subo la grabación. Perdón, Vero, que estaba ahí, subo la grabación. Decía, Adam Simil que es interesante. Él dice, imaginemos que nosotros tenemos que explicar para qué sea un símbolo. Dice, porque de alguna forma nosotros tenemos que introducir, y esto tiene que ver con la idea de la liberación, ¿no? Introducir la liberación como si fuera una idea nueva dentro de la corriente mental de cada uno de los seres. Si nosotros tenemos, porque ¿qué pasa? La liberación no es el símbolo, no es eso que se introduce, pero por lo menos la introducción del símbolo permite concebir la liberación y permite cambiar la mente y empezar a buscarla. Si imaginemos que tenemos un grupo de seres que lo único que piensan es que lo único que conocen es sabor amargo. Si ellos han aceptado que su mundo está lleno de sabor amargo, creo que hay sabores amargos, nunca van a probar la miel. Y tiene sentido esto. Imaginemos que todos los sabores que comemos son amargos, 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 amargos. Y la miel para nosotros no existe, en realidad es un grupo de abejas que viven en su panal y es muy difícil que se nos ocurra ir a probar la miel cuando están las abejas y es un riesgo grande para nuestras vidas. La idea de que existe algo opuesto o diferente a la amargura es lo que nos permite movilizar para ir a buscarlo. Si no, es puramente aleatorio. Un día, no sé, probamos algo, no sé, amargo y ahí nos inspiró. Pero si nosotros alguien viene y nos dice, esto es diferente, esto existe, que nos diga no es la experiencia de probar algo dulce, pero por lo menos nos permite movilizarnos hacia la experiencia. Por lo mismo, por lo tanto, el Buda va a decir, la enseñanza en sí, todo lo que es signo, no es la liberación, pero nos permite acercarnos a la liberación. Y la liberación en sí, la experiencia en sí, va a estar siempre más allá del discurso. Con lo cual, si uno iguala la enseñanza a la liberación, es un error, en el sentido de que la enseñanza es el camino a la liberación, pero la liberación, la experiencia de la liberación en sí, resiste absolutamente todo discurso. Y esto es algo que ya vimos con la Madhyamaka y ya vimos hasta con los Nikaya, ¿no? Con los sutras de Vajragota. Esta idea de que el lenguaje tiene un límite y justamente nosotros estamos atados por ese lenguaje, ¿no? Eso, ahí está. Entonces, acá viene la próxima pregunta, ¿no? De Subi Yudamati. Y le dice, ok, pero yo necesito intentar entender cómo es esto, cómo es la realidad, cómo es esto que no tiene signos, ¿no? Y entonces el Buda le dice, bueno, en un momento hay un diálogo muy interesante que es estilo, lo acabo de decir, de cómo que no tiene signo, te lo voy a poder explicar. Estaba en el lenguaje, pero le insiste entonces el Buda, como también está diciendo esto de la enseñanza, dice, bueno, ok, voy a intentar volver a preguntar. Subisudamati hace una pregunta larguísima, que son creo como 4 páginas en las cuales dice, bueno, pero esto. Y esto es una cuestión interesante. Para un sutra en el cual se dice justamente el discurso nos lleva a la liberación, los discursos, después, cuanto más avanza el sutra, se hacen cada vez más largos. Parece que fueran cláusulas en un contrato, ¿no? Que toma la cláusula la cláusula la cláusula esta. Entonces le dice, pero a ver, le dice, entonces, la liberación
no es parte del lenguaje, dice Suizo Damar. Está más allá del lenguaje. Entonces no tiene nada que ver con el lenguaje. Y el Buda dice, no es que no tiene nada que ver. Estaba acabando de decir que el lenguaje permite establecer símbolos que llevan a la liberación y por lo tanto, como habíamos dicho en la primera pregunta, de lo de no dual y dual, no dualísticamente, la liberación contiene el lenguaje. El problema es dónde nos paremos. ¿Convencionalmente o no convencionalmente? Pero convencional, no convencional, real, lenguaje, todo eso es parte de un continuo. Eso es lo que quiere decir con no dual. Entonces, acá le hice la frase, que es una frase que es una muletilla en el budismo, y usted la debe haber escuchado, que algo no es diferente ni igual. Y acá dice lo mismo. Lo último, la realidad suprema, es ni es igual a lo convencional ni es diferente. Y esto es la frase esencialmente que van a encontrar en absolutamente cualquier texto budista posterior a este sutra. Y acá dice, piénsenlo así. La idea de igual o diferente es otra idea conceptual, que es útil, pero que no es la realidad. Tomemos el algodón, dicen. ¿El algodón es suave? Todos diríamos, sí, es suave. Ahora, la suavidad del algodón es igual o diferente al algodón. Y uno podría decir, yo puedo pensar el concepto de suavidad y puedo pensar el concepto de algodón, ¿correcto? Yo puedo decir, los labios son suaves. Si nosotros pasamos, o sea, que tengan algún tema en los labios, si nosotros pasamos la lengua por nuestros labios, decimos, son suaves. Si nosotros, yo qué sé, pasamos la mano o, no la lengua, por favor, sobre una lija, por ejemplo, vamos a ver que hay una diferencia. Esa diferencia nosotros podemos llamar suavidad y rugosidad. Si nosotros tomamos una lija en un lado y los labios en otro, un polo, y tocamos el algodón, es probable que el algodón esté más cercano a la experiencia de los labios que la experiencia de la lija. De vuelta, por supuesto, depende de labios y lija de cada uno. Pero es más probable que sea más lo que llamemos suave. Ahora, la pregunta del Buda es, esa suavidad, nosotros podemos pensar esta como una experiencia general de suavidad. Ahora, ¿esa suavidad es diferente del algodón? O sea, podemos decir, está el algodón como objeto y tiene atributos suavidad. ¿Es posible sentir una suavidad sin algo que la transmita? Y acá lo que va a hacer el Buda va a ser un análisis bastante astuto, en el cual va a decir, no, es totalmente imposible. Toda la idea de percepción, toda la idea de categorías o de partes o procesos de objetos son generalizaciones abstractas. Por ejemplo, nosotros usamos lenguaje, como estamos diciendo antes. El lenguaje castellano, y la verdad, la mayor parte de los lenguajes que por lo menos que yo conozco, tienen el sonido de la letra A, ¿no? Yo puedo decir A, la primera letra del alfabeto para nosotros, pero por ejemplo en el sánscrito, la letra A y la letra A son dos letras. De vuelta vamos a hacerlo. Es A y A. Y uno dice, suenan exactamente igual, pero la duración en sánscrito hace que las letras cambien. Y esto es una cuestión que es muy rara para nosotros, porque para nosotros, en cualquier caso, una A y una A larga es la misma letra larga, alargada, cambia el tiempo. Pero para una persona que hable sánscrito, con más, por ahí ya no tanto como lenguaje madre, van a ser dos letras. Esa distinción es totalmente arbitraria. Es más, cada experiencia de escuchar la letra A, cada vez que yo digo cada, por ejemplo, es necesariamente diferente. Hay pequeñas diferencias. Hay diferencias de entonación, hay diferencias de cómo uno la escucha, porque está más cerca, porque está más lejos. Pero hay una parte de nuestra mente que para poder tener sentido de eso, agarra cada letra y dice, esto es más o menos esto, entonces esto es una A. Esto es lo que nos permite entendernos. Si no, cada sonido sería nuevo. Entonces es útil, es totalmente útil. La abstracción y la organización. Pero no tenemos que perder la idea
de que es un juego de un ilusionista. Es una abstracción y una ilusión. Cada experiencia es totalmente autocontenida e inseparable. Cada vez que alguien dice A en una palabra, es un sonido nuevo. Y nosotros, de alguna forma, para poder entenderlas, lo agrupamos, seguro, pero no es exactamente igual. El Buda va a decir, el algodón no tiene una suavidad que esté de alguna forma separada del algodón. El algodón y la suavidad son dos cosas que pueden ser pensadas diferentes, pero se experimentan juntas. Y lo que va a decir el Buda, lo que prima es la experiencia. Ahora, prima la experiencia sin dejar de lado, esencialmente, la, ¿cómo se llama? La posibilidad de pensarlo como suavidad y pensarlo como algodón. Prima la prima en la experiencia de disfrute de la ilusión sin dejar de saber que es una ilusión. Como verán, este tema se va a repetir muchísimo. Y entonces le preguntan, ¿cómo puede ser esto? Y todo Subhuti, y Subhuti es un personaje súper importante en el budismo, le pregunta, ¿y cómo es esto de la... ¿Cómo puede existir esta intermediación, ¿no?, de los dos niveles? Y acá van a venir esencialmente la idea de la vacuidad. Y la vacuidad en el Yogacara es una cuestión interesante, porque es la vacuidad del Madhyamaka. Lo que hace el Yogacara es toma la idea de vacuidad del Madhyamaka, pero le saca esta cuestión tan dialéctica, brutal de confrontar, decir esto no es, esto no es, esto no es, y la deja en un contexto para ir un poco más amable, un poco más armado, de forma de que permita entender que todo lo que se arme, toda la idea de lo que se vaya armando, de niveles, de prácticas, de lo que sea, está interpenetrado por la vacuidad. En el Yogacara, la vacuidad es la vacuidad del Madhyamaka, es la vacuidad de todos los fenómenos. No solamente la vacuidad, digamos, la no existencia de la no existencia de un Atman, sino que todos los fenómenos son vacuos. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos son imputados, como habíamos dicho recién, de determinadas características como su habilidad, tamaño, etc. Entonces, la vacuidad la va a definir como falta de existencia inherente. Cuando nosotros decimos que algo es vacuo, no es vacuo porque es en sentido que es inexistente, sino que es vacío de la existencia por sí mismo. ¿Y qué significa que es vacío de la existencia por sí mismo? Significa que todo existe interdependientemente. Esto, la interdependencia, es en sánscrito pratitya samutpada y es esencialmente, siguiendo Nagarjuna, la enseñanza más importante del Buda. En cualquier canon, sea el Theravada, sea el sánscrito, sea el canon chino, sea el canon tibetano, la enseñanza más importante del Buda por la cual se libera es la interdependencia. No es el Anatman, no es la impermanencia, es la interdependencia. La diferencia que hace Nagarjuna con, por ejemplo, tomémoslo, no sé, con Buda Pálita, es, o Buda Goya, es poner a la interdependencia bien en el centro, bajo el nombre de vacuidad. Pero estamos hablando de lo mismo, todo fenómeno es interdependiente. Entonces, lo que le pregunta Subhuti es precisamente cuál es la naturaleza última en base a esto. Y entonces, lo que dice el Buda es, la naturaleza última de todo es la vacuidad, es la interdependencia, entendiendo que hay una existencia aparente. Volvamos al primer ejemplo más importante, el del ilusionista. No existe lo que parece que existiera si una galera se transforma en un conejo o en una paloma. No es que la galera se transformó o de la galera salió y porque hay un agujero negro, pero existe de forma aparente, ¿correcto? Yo veo que sale, experimento eso. Entonces, la vacuidad, y esto es muy, muy Mayamaka, existe solamente en la forma. Recuerden la famosa frase del Sutra del Corazón, las formas vacuidad y la vacuidad es forma. No es que hay formas, el mundo y algo por detrás que es la vacuidad, como una especie de sustrato mágico. No hay una Matrix y por abajo está el código de la Matrix, donde está Neo y aparecen todas las cosas. En realidad, en la forma está la vacuidad. Porque lo que cambia es la imputación nuestra, es el creer que la ilusión es un cambio real o entender que es una ilusión. Y entonces,
Entonces le pregunta Vishramati, si en todo está, ¿por qué los sabios se preocupan tanto en conocer la mente? Y le dice, porque el conocimiento de la mente es lo que permite, no es cambiar o que haya vacuidad, la vacuidad está presente siempre, permite experimentar la vacuidad de otra forma, ¿no? Porque aún la mente es vacua. Y esto es algo que muchas veces en las lecturas simples de Yogacara se olvida. Para Yogacara, la mente misma es vacua, todo es vacuo. No rompe con el Mayamaka, sino que dice, todo es vacuo, pero también tiene una. Este texto lo voy a determinar como una forma aparente. Después, en textos posteriores, se va a llamar la luminosidad de la mente, Utsal, ¿no? Tibetano. Que la gente muchas veces confunde con luz, que la mente es luminosa. Y se llama luminosidad por el sentido de que tiene contornos. Puedo distinguir objetos. Yo puedo distinguir objetos. Todos podemos distinguir un objeto, podemos distinguir una computadora, podemos distinguir una voz, o los objetos no tienen que ser visuales solamente. Pero esos objetos son vaguos. El percibir los objetos como existentes y como vaguos y comprender que no hay una diferencia entre esos dos, esa es la famosa comprensión no dual que estaba hablando el Buda. Tiene que ser una comprensión experiencial. Entonces, lo que dice es, para comprender y para poder experimentar esto, es necesario tener algún tipo de mapa, va a plantear el Buda. Tiene que existir algo que nos permita ordenarnos. Y el truco de toda la enseñanza va a ser este orden, y esto va a ser una cuestión muy yogachara, armar un orden, comprendiendo que el orden en realidad es idéntico al caos, por así decirlo, o pertenece a la misma naturaleza del caos. El orden que propone acá es las 6 conciencias. Y nosotros ya lo vimos bastante, yo no voy a volver sobre eso, que está en la clase de justamente de diferentes mecanismos, ¿no? De modelos de la mente. Solamente quiero nombrarlo muy rápidamente. Y lo que va a decir es que hay 6 mentes, 5 mentes que tienen que ver con la ordenación de los diferentes sentidos. Es decir, hay una mente visual, por ejemplo, que es la parte del cerebro que procesa, ¿no? Los diferentes eh, estímulos y los diferentes señales, una parte auditiva, etcétera, etcétera. Y va a haber una parte central que va a ser la que va a coordinar y que va a ensamblar todos esos estímulos en una sola imagen. Después va a haber una séptima parte que va a ser los samskaras, que van a ser esencialmente todas las formaciones kármicas, están las vasanas y los villas, esto bueno, ya lo vimos antes, que sería como el inconsciente nuestro. Y luego lo que va a decir que es interesante, y acá va a ser el primer texto donde aparezca formulado, va a existir una conciencia de almacén en la cual uno va a recibir o va a poder acceder a esos samskaras o villas previos. Que en este texto se denomina alaya, y la conciencia almacén se llama alaya vijnana, ¿no? Sería como el almacén de las diferentes conciencias. Y esto tiene que ver con todo aquello que no es propio, no es intrasubjetivo, sino que pertenece al reino de lo intersubjetivo. Por ejemplo, eh, el idioma. El idioma no es algo que pertenezca a mí solamente, sino que es algo que se va construyendo a varias personas. Eso sería el alaya vijnana. En esta formulación, el alaya vijnana es esencialmente algo a purificar. Diferente es el alaya, que es la base de la conciencia sola, lo que en tibetano se llama rikpa, ¿no? El alaya vijnana es donde están todos estos vasanas que son intrasubjetivos en esta formulación. Esto va a ser que Jung, por ejemplo, tome este concepto y genere el inconsciente colectivo. Yo no creo que funcione tan así en esta formulación porque no es un inconsciente, ¿no? Sino que es más un receptáculo de información que está más allá, digamos, de la mente más individual. Pero tomémoslo como idea. Eso ya lo hablamos muchísimo en el video anterior, no quiero volver a eso. Entonces lo que va a plantear es, existen estas 8 mentes, 6 mentes básicas, más el inconsciente, más el samskara, más a la vijnana, y todos los fenómenos que surgen ahí son vacuos. Y todos los fenómenos pasan de una forma por la mente, por lo tanto todos los fenómenos a la larga y las mentes son vacuas. Y todo depende de una cuestión previa, la interdependencia.
Por lo cual la naturaleza última de todos los fenómenos y de todas las mentes es la interdependencia, por lo tanto es la vacuidad. Entendiendo que es la vacuidad más la apariencia, más la forma. Recordemos que la forma puede ser entendida como la forma visual o la forma rupa, el rupa skanda, como unos skandhas, y que en Sutra Corazón dice, todos los skandhas son vacuos. Por lo tanto, para hacer un mini resumen de esto, pues un punto complejo, lo que está queriendo decir es, todas las formas son vacuas, toda la mente es vacua, todo es vacuo, y todo tiene apariencia. Todo tiene apariencia. Y esto lo lleva al Buda a ser su punto más importante y que, digo, de vuelta, en este sutra se marca el comienzo de probablemente el camino, no es el sutra axial, es otro sutra, en mi opinión, pero es el comienzo del comienzo, digamos, de la, ¿cómo se llama? Del concepto que va a ser más importante para todo el budismo esotérico, que es el samsara y el nirvana, no son dos cosas diferentes. Y esto tiene que ver con que en el Nikaya, en la Abhidharma Nikaya, en el Sarvastivada Sarvastivada, hay partículas de experiencias. Las partículas de experiencia son entendidas como existentes de por sí, son como átomos. Entonces, uno está formado, dice el Sarvastivada, por átomos, en mi caso totalmente, lo más lejanos al nirvana, átomos samsáricos. Mi tarea, mi tarea como budista es, en esa concepción, cambiar mis átomos samsáricos por átomos nirvánicos, purificarlos. Ahora, es una concepción bastante mecanicista de qué es lo que qué es lo que es liberarse, ¿no? Y de hecho, esto trajo que mucho del Sarvastivada tuviera que ver con con hasta una medición. Porque bueno, empezamos a ponernos más mecánicos, empezamos a decir, bueno, tal cosa me va a purificar un 2%, 3%, y de repente, como si fuéramos una empresa, salen los Excels y dicen, ¿cuál es tu blanco cuál es tu compromiso para purificarte este mes? 3%. ¿Cuánto te purificaste? 2%. Estás por abajo del compromiso, ¿no? Se vuelve una cuestión como muy mecánica, muy comercial. Y entonces lo que esta concepción intenta hacer es volver a entender que en realidad el samsara y nirvana no son dos estados separados, que sean ontológicamente diferentes. Para esto Vayubando hace muchos comentarios de esto en otro texto, y él dice, el Buda cuando se liberó, no es que se fue a otro lado. Hay gente que dice, que la realidad estuviera más allá del lenguaje implica más allá del pensamiento y de todo concepto. Y Vayubando dice, pero el Buda se liberó, y no es que se quedó así, más allá de las palabras o en silencio. Hizo un montón de cuestiones, hacía chistes el Buda después que se liberó, ¿no? Se quejaba de dolor, hacía concepciones filosóficas complejas. Entonces, de alguna forma, el Buda es un modelo de que la liberación no está más allá del pensamiento. Entonces, tiene que haber otro cambio, tiene que ser otro cambio. Entonces viene para Marta Samudgata y le pregunta, ¿qué significa que todo existe en Nirvana naturalmente? Y entonces lo que va a decir el Buda va a decir, Samsara y Nirvana es lo mismo. Todo existe esencialmente de forma pura, pero la pureza, el concepto de pureza, no es que una cosa está contaminada y una cosa es pura, sino que todo es vacuo, todo es vacuo. Y el problema de todos los seres es la imputación de la existencia de los fenómenos en existentes o no existentes. Cuando nos aferramos a esa imputación, estamos reificando, o sea, estamos dándole una esencia o una duración última a algo que no la tiene. Estamos diciendo, esto existe de forma, esto es un teléfono, y este teléfono existe de forma unívoca. Mira, este es un buen ejemplo, no lo había pensado, es un buen ejemplo para no sacar más pelo, como decía antes. Imagínense esto, yo digo, este teléfono existe, y existe de forma unívoca, y es perfectamente es un teléfono, un sistema platónico, esta es la idea platónica de un teléfono. Ahora, yo puedo hacer esto, yo puedo sacarle el cobertor. Entonces, de repente, este teléfono, que era un teléfono, ya no es el mismo teléfono que era antes. Yo puedo seguir sacando las partes, intentar encontrar digamos, la esencia, el Atman del teléfono. No lo voy a encontrar.
va a pasar lo mismo con todo fenómeno, va a decir uno. No va a haber un fenómeno que sea intrínsecamente nirvánico, intrínsecamente exarzárico. Va a ser de vuelta la forma en que nos paremos en eso. Va a ser de vuelta si nosotros creemos que el ilusionista que hace el truco lo hace bien y realmente transforma algo en otra cosa, eso va a ser una cuestión samsárica. Y nosotros podemos disfrutar del ilusionista. Pese a que sabemos que es una ilusión, eso va a ser nirvánico, ¿no? Entonces la comprensión de la vacuidad va a ser esencialmente la mayor de las defensas y la mayor de las purezas, porque cuando yo sienta que algo sea impuro, sienta que algo sea demoníaco, sienta que sea algo malvado o terrible, lo único que tengo que hacer es comprender que no hay nada en nada en eso que sea necesariamente agresivo o dañino, sino que es simplemente la forma en que está construido el significado. Esto que parece abstracto, yo les voy a dar un ejemplo que me costó bastante pensarlo, pero que es útil. Viene un amigo suyo y de repente los insulta. Pero los insulta gritándoles o haciendo algo o pegándoles. Les dice algo que ustedes jamás hubieran pensado. Viene un amigo suyo y les dice, la verdad, sos mal tipo, o sos mala mina, o sos una persona, sos una persona fea, esencialmente. No hay nada en ninguna de las palabras que sea especialmente, que tenga de por sí mismo algo doloroso, ¿no? La letra E, cuando alguien dice sos mala persona, la letra M, la A o la L, no tienen de por sí. Yo puedo decir L y ustedes no van a decir como, qué feo, ¿no? No es que el sonido mismo contiene el dolor. El conjunto de lo que el sonido, más el significado, más quien lo dice, más quien lo escucha, genera el dolor ese. Pero no hay nada en el sonido mismo que existe, ¿no? Entonces, comprender esto y comprender que por ahí lo hice de alguna situación y comprender que por ahí nos lastima, porque nosotros también tenemos una determinada imagen, y analizarlo, intentando entender la interacción de todos esos factores, es lo que permite que nos duela menos. Es la principal de las defensas. Cuando nosotros decimos, alguien nos trata mal, nosotros empezamos a ver la digamos, la interacción de todos los factores, es lo que permite hacerlo más manejable y más comprensible. Es lo que permite cuando uno va a ver, cuando uno está en una posición X, filosófica, política, de lo que sea, y ve a alguien que tiene la opuesta. Cuando uno empieza a intentar entender por qué el otro puede tener eso, y empieza a generar de las causas y las cosas que lo pueden haber llevado, es cuando puede haber compasión. Es lo que Gentideva llama intercambiarse por el otro, ¿no? Que no sea la primera reacción, porque es una persona así, es jodida, lo que sea, sino realmente intentar entender por qué el otro puede llegar a hacer eso, aunque uno no lo entienda nunca en realidad, pero el ejercicio de intentar poner, el ejercicio de intentar entender la interacción entre ambas cosas, es lo que permite manejar el dolor y lo que permite manejar la ignorancia de uno. Por lo tanto, la vacuidad es la última y la primera de las defensas. Esto a mí una vez, Santiago Trinzi, o la Sakya Gongma, yo le escuché decir esto, una persona me preguntó cuál era la mejor defensa, si se sentían que alguien los quería hacer daño, y él dijo, la mejor defensa es la vacuidad, es la bodichita, la compasión y la vacuidad que surge de intentar entender a la otra persona, entender las causas. Eso hace que cualquier sensación de agresión sea tomada de otra forma. No significa que el otro no nos quiera agredir, quiero decir, ¿eh? Y por supuesto, si nos quiere agredir físicamente, tenemos que cuidarnos, pero es muy diferente pararse frente a me quiere agredir porque es malo, etcétera, etcétera, a pobre persona está haciendo esto porque le pasó esto. Ya nos genera una experiencia totalmente diferente a nosotros. Y por eso es tan importante el tema de la vacuidad. Es la única defensa, la primera de las defensas y la única de las purezas, en ese sentido. Lo que permite cambiar la experiencia de cada uno. Esto va a ser en la esencia de la postura de vacuidad y la no diferenciación de samsara y nirvana para el Buda. De aquí en más, todo lo que viene es organizar la práctica, pero esencialmente este va a ser el camino. Entender desde una motivación de compasión la interacción de todos los fenómenos y entender que uno es parte de eso. Parte de eso. Entonces, a uno no será algo aparte, no es que el mundo nos va a atacar o no.
o el samsara nos va a atrapar, sino que nosotros somos también parte del samsara. Y entender cómo funciona el samsara en nuestra mente va a ser esencialmente la tarea de la liberación. Entonces, acá viene Maitreya, que recuerden era como el que había enseñado estos sutras, y dice, el camino es la Shamatha Vipassana, ¿no? Shamatha, que es la meditación de concentración, va a ser el campo de acción de lo no conceptual, va a ser la experiencia pura. Y aquellos que han hecho retiro de Shamatha saben que es la experiencia pura y dura, por así decirlo, como lo más áspero del camino, pero por otro lado es la experiencia directa, ¿no? Vipassana, que va a ser la parte de análisis conceptual y insight, va a ser la articulación de esa experiencia en el lenguaje. Recordemos, la experiencia de lo real más la articulación del lenguaje no son diferentes, son parte de lo mismo. Y entonces él va a decir, todos los bodhisattvas siguen los bhumis, los diferentes niveles. Y esos son la experiencia, pero contenida dentro de signos. Es decir, ha agarrado esto que es real, que es, no tiene signos, que es áspero y duro así, y se genera un camino, se genera una cadena de signos que permiten acceder finalmente a este eso real. Yo no voy a detenerme mucho, hay una gran parte que habla de cada uno de los bhumis, eso es un tema muy largo, pero esencialmente en este texto plantea 11 etapas en las cuales todo Buda llega a la iluminación. Aquí aparece una de las grandes figuras del Mahayana, el Buda Avalokiteshvara, y él pregunta, ¿cómo se puede hacer para progresar en los bhumis? Y esencialmente, yo acá lo que voy a decir de vuelta, son muy largos, cada uno tiene un tratamiento, y no es la idea de esto, la idea es una revisión general del sutra, pero esencialmente pensémoslo como niveles. Bhumi significa como plataformas, ¿no? Soportes, pero podemos pensarlo como escalones o niveles. Cada nivel tiene un desafío puntual. Va a haber algo que va a desafiar al bodhisattva y hay un programa de entrenamiento progresivo que se presenta para poder trabajarlo. Uno empieza interesado en el budismo, accede al Bhumi 1 y cuando termina el Bhumi 11 se transforma en un Buda, esencialmente, ¿no? Y en este sentido, podemos pensarlo como quizás uno de los primeros ejemplos de lo que ahora se llama gamificación, que es la creación o de interés o de sentido mediante el uso de esta idea de progresión de niveles, ¿no? Si ustedes pensaban que en los videojuegos uno ganaba experiencia y subía niveles, es algo que se había ocurrido últimamente, no, no. Hace ya casi 2000 años que estamos con esto esencialmente. Y una de las cuestiones interesantes es que cada nivel, que de vuelta es un armado conceptual, quiero decir, no es que existen en el sentido de realidad última, pero cada uno de estos niveles tiene un foco en diferentes parámetros, cada una de las diferentes parámetros básicas. Y son, por supuesto, la generosidad, la ética, la paciencia, el esfuerzo, la concentración meditativa y la sabiduría. Son las parámetros estándar. Pero por supuesto, cada nivel va a tener sus mayores focos. En general, las dos parámetros para la persona que quiere empezar, las principales, van a ser marcadas, va a ser la paciencia y la generosidad. Son las dos cuestiones básicas. Más allá después el esfuerzo, viene después la concentración, pero como dijo hace no tanto tiempo Khenpo Pema, aquí, la paciencia es el escudo, ¿no? Que nos permite mantenernos en el camino y nos permite tener eh, constancia con nosotros y con otras personas, y la generosidad es necesaria para poder realmente generar el mérito para poder acceder al camino. Con lo cual estas dos serían como las preguntas básicas. Esto no es raro porque lo presenta el Buda de la compasión, ¿no? Que es Avalokiteshvara. Y esto generalmente va a va a terminar siendo redondeado por el Buda Manjushri, que ustedes saben perfectamente que Manjushri es el Buda de la sabiduría. Entonces, entonces va a venir la parte como más, cierre más conceptual. Y Manjushri va a decir, ¿qué es el Dharmakaya? ¿Qué es un Dharmakaya? El Dharmakaya, ustedes se acuerdan que es la teoría de los tres kayas, los cuerpos. El cuerpo de emanación, Nirmanakaya, el cuerpo de disfrute, el Sambhogakaya, y el cuerpo de la realidad, el Dharmakaya. Nirmanakaya es las cosas físicas que nos llevan a la liberación. Claramente es un Buda, por ejemplo, como el Buda Shakyamuni, es el Nirmanakaya, pero un mantra o un texto son Nirmanakaya, ¿no?
¿Cuáles son las características del Nirmanakaya? Es algo que todos podemos ver. Yo puedo mostrar un texto, ustedes lo pueden ver, puede venir, si hay un Buda de Nirmanakaya, viene y nos habla y lo podemos ver. No requiere absolutamente ningún tipo de práctica o entrenamiento, nada por el estilo. Es algo visible para todos. Luego está el Sambhogakaya, que es el cuerpo de disfrute, y esencialmente tiene que ver con aquellas visiones y aquellas enseñanzas que uno recibe en meditación. Generalmente los Sambhogakayas son altamente simbólicos, ¿no? Por ejemplo, esta imagen de Manjushri, que es un Sambhogakaya, Manjushri cabalgando sobre un león, y tienen, por ejemplo, el Prajnaparamita del lado izquierdo, la espada de la sabiduría del lado derecho, etc. Son esencialmente cuerpos simbólicos, que contienen de una forma visual un montón de información. Y luego tenemos el Dharmakaya. El Dharmakaya es la realidad, decíamos. Ahora, lo interesante que va a decir el Buda acá va a ser, el Dharmakaya de los Budas y los Bodhisattvas es no elaborado, es decir, es la realidad completa. Ahora, el resto de nosotros también participamos de Dharmakaya. También tenemos cierta realidad. Lo que pasa que la percepción nuestra de la realidad va a estar mezclada entre cuestiones elaboradas y no elaboradas. Es decir, va a estar con el signo, con signos que apuntan a la liberación y a otros lados, mezclado con la liberación misma, ¿no? Y entonces lo que va a decir el Buda acá es una cosa muy interesante. Va a decir, en realidad, todos los caminos son caminos dentro del budismo, tienen por supuesto su mérito, son muy importantes todos. Lo único que va a cambiar es la comprensión de los medios para ayudar a todos los seres que tienen los Budas y que han mostrado en ese camino. La habilidad, si lo quieren ver así. Esto va a ser glosado como medios hábiles, pero acá no lo dice como medios hábiles, dice la habilidad. O sea, un camino en el cual el Buda pueda ayudar a más seres es un camino más hábil, o los puede ayudar en menos tiempo, es más hábil, desde el punto de vista de los seres. Pero desde el punto de vista de los Budas es lo mismo. Un Arhat, un Buda o un Bodhisattva, en última instancia es lo mismo, una liberación. Pero en una instancia convencional no es lo mismo. Por lo tanto, como habíamos dicho que lo convencional y lo último no se separan, va a haber una diferencia desde el punto de vista de quién experimenta eso. Tomemos de vuelta la imagen del ilusionista. En última instancia, ninguna ilusión existe. Estamos de acuerdo con eso. Ahora, si yo soy un sabio, como diría el Buda, que va a disfrutar del mago, hay una diferencia en mi experiencia si el mago es bueno o si el mago es malo. Yo en ambos casos lo puedo disfrutar, en ambos casos sé que no existe. Pero aún desde esa perspectiva, que el mago sea bueno, es mejor, ¿no? Y este va a ser lo que le va a plantear. Los caminos son en última instancia los mismos, todos vagos, pero realmente existe la que diferencia en la experiencia. Y para eso lo que va a hacer los Budas van a hacer intentar emanar diferentes formas. Y esas formas van a tener que ver no con no tanto con la capacidad del Buda, sino con la capacidad de quien los ve. Por lo tanto, el camino en que uno esté, y esto es una cuestión que de alguna forma también es bueno para, ¿no? El camino en que uno esté tiene mucho que ver con la experiencia de uno en el momento. Esto pone al Buda en una situación bastante como, casi como una cuestión, hasta como una cuestión de un gurú personal, ¿no? El camino que uno está llevando es el camino que uno puede llevar en ese momento. Uno lo puede cambiar, comprendiendo todo es interdependiente, pero generalmente la experiencia que uno va a recibir va a ser resultado de la capacidad de percepción que uno tenga. Esto, quiero decir, es fácilmente abusable y yo les quiero aclarar que en mi postura personal me parece que es súper interesante el planteo, pero no debería cubrir otras cosas. Este es un sutra complejo, es un sutra que está pensado para un grupo de yogis avanzados. Ahora, esto no implica en mi percepción pura, ¿no? Que es puramente esto, digo, es personal, no quiero, no quise decir que mi percepción es pura, sino que es puramente mía, digamos. Que esto no implica que si uno ve algo que sea incorrecto en el camino, eso no sea incorrecto, ¿no? Sino simplemente implica
da las bases para entender cómo uno puede purificar las percepciones. Por favor, si ustedes ven algo que es una cuestión que es negativa o es un abuso o lo que sea, no implica que uno tenga que decir, bueno, mi camino es mi percepción, ¿no? En ese sentido. Recuerda esto, puede ser pura, puede ser una percepción última y ser incorrecta. O sea, aunque sea ni siquiera ser incorrecta, ser poco habilidosa, ¿no? Es como el mago, por ahí el mago nos divierte. Y sí, por supuesto, hay gente que por ahí le divierte, hay gente que por ahí no le divierte. Pero en nuestro caso, por lo menos podemos admitir, esto no nos divierte. Y entonces le pregunta al Buda, si esto es así, si cada uno se manifiesta según el tipo de, ¿cómo se llama? De, de experiencia previa, ¿no? Y el tipo de relación que uno tiene frente a este mago, este ilusionista, este juego de la ilusión que tiene. ¿Por qué no se vuelve un Buda así? ¿Por qué otro no? ¿No? ¿Cuál es el punto en el cual, qué es lo que uno tiene que comprender, qué es lo que uno tiene que captar para, para iluminarse? Y el Buda da la última de sus grandes analogías de este sutra y él dice, no es algo que uno capta, o no es algo que uno hace, no es algo que uno accede y es eso. Sería fantástico si fuera así, ¿no? Porque sencillamente sería como el secreto de la iluminación. El secreto de la iluminación es, y ya todo el mundo, ¡ah! ¿No? Él dice, no es nada más que es la actividad que uno ha hecho previamente, la acumulación de la actividad y el conocimiento, que en un momento llega a ser como una especie de presión tanta que uno naturalmente accede a la comprensión de esto. Él dice, es como si uno está durmiendo y de repente se levanta, sin querer levantarse. No es una pesadilla, no sé cuando uno quiere levantarse, uno de repente está durmiendo y se encuentra despierto y no quería haber seguido soñando, ¿no? En ese sentido. Eso, el despertarse, pasa por causas y condiciones. Puede ser que alguien haya golpeado una puerta, puede ser que alguien nos haya llamado o empujado, puede ser simplemente que tuviéramos miedo o que nos angustiésemos o que simplemente salíamos del proceso del sueño. Pero no hay nada de eso que sea puramente a nivel volicional. ¿Entiende esto? No decidimos, nos iluminamos, sino nos vamos a iluminar. No es el resultado de una voluntad, sino es el resultado de alinear todas las causas y las condiciones. Recuerden que estamos hablando de interdependencia de todo, hasta que llega un momento en que la liberación es inevitable. Y esto es súper importante porque va a ser la base de lo que después va a ser el Tantra. Y la iniciación tántrica esencialmente es alinear las causas y las condiciones, ¿no? Por eso mucho del budismo trabaja con cuestiones que en última instancia son ilusorias, pero sirven para construir estas causas y condiciones. Entonces, hicimos un montón de temas. Déjeme hacer una pequeña conclusión y ver si podemos como, darle un coso, darle un cierre. Lo primero que va a decir el sutra este, y que va a ser una cuestión que es muy importante para todo el Yogacara, es la enseñanza es una ilusión útil. Cuando yo hablo de describir la realidad, no estoy describiendo la realidad, estoy describiendo un modelo de la realidad. En ese sentido, el budismo en general y el Yogacara en particular es lo que podríamos llamar agnósticos de modelo. Yo te puedo explicar mi modelo de pensamiento y eso puede tener una utilidad, pero eso no es la realidad, simplemente una utilidad. Esto nosotros lo sabemos, es una cosa interesante. En Occidente, en este momento, nosotros somos agnósticos de muchas cosas. Nosotros vamos a la secundaria y aprendemos la física newtoniana. ¿Se acuerdan? Fuerza igual a masa por aceleración, por ejemplo. Ahora, ese no es el modelo que se utiliza cuando, por ejemplo, queremos calcular cosas en un nivel muy pequeño o en un nivel muy amplio, ¿no? Podemos utilizar por ahí mecánica cuántica, podemos utilizar quizás teoría de cuerdas, pero nosotros sabemos que ese modelo es útil solamente para cosas simples. Si queremos otras cosas, un cálculo súper preciso, vamos a tener que utilizar otro modelo. Ahora, si nosotros queremos simplemente averiguar a qué velocidad va un tren que sale de un lado, ese modelo nos puede servir. Pero sabemos que ninguno de esos modelos, el cuántico, teoría de cuerdas o el modelo de Newton, es esencialmente la descripción de la realidad. Es un modelo mediante el cual lo podemos entender. El budismo es lo mismo. Cualquier descripción
va a ser una descripción. ¿Es útil? Seguro que es útil, porque si no, no sabemos qué hacer, no tenemos una dirección, no tenemos un orden, no tenemos una práctica, pero no es la realidad en sí. Habiendo entendido esto, lo que va a decir eh, el sutra es, habiendo entendido que ningún modelo es la realidad, ningún mapa es el territorio, entonces podemos armar mapas. Y son útiles armar mapas. Si yo quiero irme mañana a viajar a algún lado, está bueno que tenga un mapa. Si yo quiero hacer, por ejemplo, una charla o quiero dar cualquier tarea, necesito una pequeña lista. Si nosotros queremos ir a comprar al supermercado, vamos a hacer una lista. Tengo que comprar pan, tengo que comprar, no sé, agua, tengo que comprar frutas. Pero la lista, nosotros sabemos que no son las cosas. Yo no puedo tomarme o comerme la lista, ¿o no? Pero la lista es útil. Sin la lista yo no voy a conseguir las cosas. Entonces, a diferencia de la Mayamaca, que es estilo, deja todo, no importa, no hay lista, no hay lista, no hay frutas, no hay nada, pero te dicen eso, no, no, no. Este sutra dice, es útil la lista para conseguir las frutas, entiendo que tanto las frutas como la lista son vagos, tienen la misma naturaleza en última instancia. Lo cual es mucho más complejo. No estamos afirmando o negando algo, sino comprendiendo que la afirmación y la negación son intrínsecamente interdependientes. Y lo que esto hace, esta dependencia intrínseca, es rearticula la vacuidad dentro de un discurso que no sea tan negativo. Porque la idea básica de la Mayamaka era esencialmente poder discutir o poder corregir esa idea de que las cuestiones eran puramente existentes. Hay un átomo nirvánico y hay un átomo samsárico. Señora, señor, cómprese el desodorante que le cambia todos sus átomos samsáricos por nirvánicos. Para el bolsillo de caballero, la cartera de dama. El Mayamaka dice, no existe esto, no existe, olvídense, olvídense. Lo que dice la Yogachara es, ok, olvídense, es correcto, no existe, pero en algún punto tenemos que armar algo. Porque si nosotros resistimos tanto el armado, eventualmente, la gente lo va a armar igual. Entonces, busquemos una forma, busquemos una enseñanza, entendiendo que esa enseñanza es vacua. Entonces, la vacuidad siempre va a estar presente, pero no resistamos armar un discurso, no resistamos armar un programa, un sistema, mientras comprendamos y traigamos constantemente la vacuidad en el presente. Yo creo que este ejemplo es súper visible, por ejemplo, en el Zen, ¿no? El Zen es un sistema que en teoría no tiene sistema. Si ustedes ven, por ejemplo, algunos textos de algunos, digamos, gente por ahí más intelectual dentro del Zen va a decir que es la práctica de la no práctica, la meditación de la no meditación, etcétera, 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 etcétera. Pero como dice Takuan Soho, ¿no? Está perfecto eso, porque hay que volver a traer siempre lo de la meditación y, digamos, la vacuidad y todo eso, pero en la práctica uno la aprende sentándose. En la práctica uno la aprende llevando la mente de una forma, de otra forma. Y si uno va a cualquier templo, esto lo digo yo, no lo dice Takuan, cualquier dojo zen, va a haber un ritual. Se va a saludar de una forma, se va a pedir de una forma de kisaku, se va a pedir de otra forma, se va a significar el comienzo de la práctica de una forma, se va a terminar de otra forma. Cada uno por ahí va a ser diferente, pero cada uno va a tener su forma. Esa forma es útil, porque indica, por ejemplo, cuando empezamos a practicar y cuando dejamos. Ahora, esa forma no tiene que ser confundida con la realidad o con la liberación. Es simplemente una forma. Si mantenemos esa concepción de que la forma es vacua y la vacuidad siempre se va a manifestar como forma, no es eso lo que plantea el Sutra del Corazón, por ejemplo. Entonces, lo que hace este sutra es, resignifica esa cuestión tan difícil del Sutra del Corazón de captar en otra cuestión difícil, porque la verdad que no es un sutra fácil, pero que permite construir más sobre él. Esencialmente hay una base sobre la cual uno puede construir un discurso un poco más amplio. Y con esto creo que estamos, son 17, me pasé 2 minutos, perdón, pero empezamos un par de minutos tarde. Hicimos todo el recorrido en el Sutra ese. Así que si les parece, yo voy a dejar de compartir y ponemos los desmuteo para preguntas, consultas. Insultos no, por favor. Es muy largo y van a mutear muchísimo.
A ver, espérame un segundito y un minuto. Ahora sí está. ¿Dudas, consultas, preguntas? Pueden ser tanto por acá como por chat, ¿no? ¿Y dónde está el chat? Está abajo a la izquierda. Apretá abajo, tienes que tener un cosito de hablar. Igual preguntala por acá. O la duda era esa, era literalmente donde está el chat. Es que cada vez peor. Bueno, gente, no No hay duda. sé, lo único más que duda, me quedo con que es un sutra para yogis muy avanzados y tal vez por eso no hay cosas que me quedaron media raras. Pero... Es un sutra largo. Digamos, es un sutra que es es un sutra que es claramente, declaradamente esotérico, ¿no? Ok, ¿cómo funciona? Hay muchas cosas que quedan dando vueltas, igual algunas pueden haber sido mi explicación, quiero decir, ¿eh? No necesariamente el texto, sino que yo también por ahí soy medio malo de explicar, pero es un sutra complejo, quiero decir, ¿no? Es un sutra muy complejo. Está buenísimo, pero es como mucha información, ¿viste? Está bárbaro. Yo lo que aconsejo en estos sutras es siempre sutras o yogacharas, leerlos. Voy a sacarlo de Tere que empieza a ir un ruido terrible atrás. No era el de Tere, voy a decir. El de Mariela. María, cualquier cosa, desmuteate. No, está súper interesante todo el tema de la vacuidad. Una duda, ¿cuánto tiene esto que es tipo un tratado, este sutra? ¿Qué extensión tiene? Y depende de la versión que uses, será más o menos 300 páginas. Claro. 300 y pico y 300 páginas, ¿no? Es bastante largo. A ver, yo como para dar un consejo, estos sutras, mi consejo por lo menos a mí me ha servido, no los quiero leer de forma totalmente individual, pero como en muchos casos son refutaciones de posiciones previas, es mejor leerlos después de una base en Nikaya y una base en Mahayana Madhyamaka. Una vez que uno entendió la parte de Nikaya, y va a ser refutada por el Madhyamaka, y una vez que uno entendió el Madhyamaka, ahí va a entender la refutación yogachara de ellos. Si no, muchas veces lo que pasa es que la gente los lee fuera de contexto, los agarrás, los lees, y salvo que estén muy comentados, la edición de Kinan es muy buena en ese sentido. Cada frase tenés un apartado que te dice, esto es lo que está queriendo decir. Es un laburo difícil. Leerlo, la traducción, por ejemplo, la traducción castellano que yo vimos que es gratis, es muy buena, está muy bueno que sea gratis, pero si uno no tiene una base en lo previo, es casi inentendible. Has hecho un paseo muy rápido por todo lo que es teoría del conocimiento, epistemología, o sea, has abarcado campos muy intensos del pensamiento. Creo que hay que desmenuzar, bueno, para estudiar, ¿no? Empezar a ir de a poquito. Son muy, muy profundos. Es que el sutra es un sutra que no es que yo lo he hecho así por cosas, es un sutra que trata muchos temas, y aparte es como el resumen de pensar, yo creo que este sutra es uno de los sutras que más resumen la carrera de Vasubandhu y el resto de los maestros yogachara, que son el estilo más difícil dentro del budismo, creo yo. No a nivel de práctica, por ahí uno a nivel de práctica puede llegar a hacerlo, ¿no? Puede entenderlo, pero a nivel de conocimiento es la gente que más elaboración tuvo, y probablemente el estilo más sofisticado, complejo que ha surgido. Entonces, en esa sofisticación hace difícil el aprendizaje, porque es una cuestión que no se puede rápidamente captar. Y ellos, por ejemplo, Vasubandhu es el que genera los campos de la epistemología dentro del budismo. Dignaga y Dharmakirti, que van a ir después, toman todos sus textos, Chandragomin especialmente. Entonces es como la génesis de todos esos campos a nivel de todas esas disciplinas del budismo. Es complejo, es complejo. Es complejo y yo lo que admiro es que lo hayas podido transmitir de esa manera, ¿no? Me parece que has usado hábiles. Realmente es muy difícil transmitir lo que tú hiciste.
Gracias, Tere. Está Gracias. buenísimo, Fede, gracias. No, Está complejo, pero lindo, complejo lindo está. es muy lindo, es un texto para ver a lo largo de la vida de uno y tratarlo tranquilo. Después, Mari me pregunta dos cosas. Me dice, una, en la parte que no hay diferencia entre Budas, Bodhisattvas y Arhats. No entendí bien eso. Bueno, depende de donde vos lo mires. En un nivel último, estamos en un nivel último, no hay diferencia, ¿no? En un nivel último, todo es vacuo, están iluminados. La diferencia puede ser una iluminación, pero no es una diferencia muy grande. No hay diferencia última. El nivel relativo sí. El nivel relativo sí. Un bodhisattva en este nivel es una persona que está entrenando para ser un Buda. Y en este planteo puntualmente, los Budas surgen solamente de los bodhisattvas. Y los arhats son seres que se quedan como con otra perspectiva, con otro camino. Eso es el nivel convencional. El nivel último no hay diferencia, pero como acá dijimos que el nivel ni último ni convencional están separados, sino que son no duales, la respuesta correcta sería, no son ni diferentes ni iguales. Esta es la respuesta del sutra este, lo cual es una respuesta que nos prende a nosotros. La verdad es que no son diferentes iguales. Ahora, a nivel convencional sí son diferentes. Y la La segunda era... diferencia estaría, Sí, perdón. no, la diferencia estaría en la intención de cada uno. A nivel bien convencional, la diferencia estaría en el camino. En el camino. El camino esencialmente depende de la intención, ¿no? De la Claro. motivación. Por eso, lo que siempre dice su santidad Taika Tenzin es, lo principal que uno tiene que hacer es el camino y la motivación. Dice, con la motivación correcta vamos a empezar a hacer eso. Pero siempre que se empieza algo, dice, con la motivación correcta, ¿por qué es tan importante? Porque de la motivación de uno va a depender el camino. Claro. Recordad otra parte que decía que los Budas emanan en base a la motivación de cada uno. Entonces, si uno tiene un camino que es más personal, que es más, yo quiero hacer esto y me quiero iluminar, bueno, va a ir más para el lado del arhat. Que está bien, está perfecto, es muy loable, pero para el tema del Bodhisattvayana y de Rayana, uno debería tener una motivación más de intentar ser útil a todos los seres, ¿no? Yo ayer vi una cosa muy linda de su santidad, el Dalai Lama, y que decía una cosa que es fantástica. Él decía, ¿cuál es tu legado? Le pregunta a la entrevistadora, y dice, tengo unas mínimas ideas. Me dice, pero ¿cómo no te decidí a vos crecer? Dice, mira, la verdad, dice, yo te soy honesto, dice, yo ya soy un monje grande. Y la verdad es que tengo más de 80 años, ya está. Lo único que yo creo que puedo hacer es intentar ayudar a la gente. Esta es la base, ¿no? Luego, después, si ayudo o no, bueno, dependerá de la gente, y lo que la gente tome eso es algo que yo no puedo manejar. Pero por lo menos esa ayuda básica yo puedo hacer, eso es a mí lo que me importa. Después lo que pase después, yo voy a estar muerto, ¿no? Y es una postura que es muy interesante. Yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? La motivación que uno tenga, esa es una gran motivación mahayana, ¿no? Él dice, yo quiero ser útil, quiero ayudar a la gente y quiero no generarles problemas. Esta es todo lo que me importa. El legado después. Y eso yo creo que es una buena perspectiva mahayana, ¿no? Y esa yo creo que es la motivación que diferencia entre un arhat y un bodhisattva. Si me preguntas a mí en términos como puntuales, ¿no, Tere? Perdón, y la otra Marí decía, ¿cuál es la foto de Manjushri que usé? Sí, es una foto de Manjushri muy linda, que después si quieren se las paso. Es Manjushri cabalgando sobre un león blanco. Hay Manjushri y Avalokiteshvara tienen muchísimas formas iconográficas, muchísimas, muchos más de las que uno está acostumbrado generalmente. Y hay una forma que tiene que ver con una discusión entre Chandragomin y Chandrakirti, que era que Avalokiteshvara Singananda tomaba el lugar de Manjushri, y entonces son formas iconográficas muy, muy similares. Pero tienen que ver con un periodo posterior que nosotros vamos a mencionar en las últimas clases, que es la unión, cuando Yogacara eventualmente generó como lo que llama el Yogacara Mayamaka, que fue la gran síntesis del budismo, en ese sentido. Y aparecen todas esas figuras medias sincréticas. No sé si respondí todo. ¿Alguna duda más que quede? Vamos a sacar. Bueno, gente, muchas gracias a todos como siempre. Muchas gracias por participar.
Yo grabo Gracias. esto y se los mando a todos. Hasta luego. Buenísimo. Chau, gente. Adiós.